Vamos ahora con el siguiente tema que vamos a dar después de la Europa de entreguerras. Vamos a estudiar qué pasó en España entre 1874 y 1939. Este tema hemos sacado el material del tema 6 y tema 7 en lo que se refiere a España. Bueno, en primer lugar tenemos la España de la Restauración, que comprende en vuestro libro de texto desde la página 146 a la 149. El periodo de tiempo que transcurre entre 1874 y 1923 se conoce en la historia de España como la Restauración. ¿Y por qué se llama así? Pues se llama así porque se restaura la monarquía borbónica en el trono a Alfonso XII, que es este de aquí, y a su hijo después, que es Alfonso XIII, este de aquí. El reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina. ¿Por qué hay una regencia, la de su mujer? Básicamente porque Alfonso XII va a morir muy joven. Cuando comienza a reinar, al poco tiempo se pone enfermo y muere y tiene que asumir el trono su mujer hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. En este periodo va a ser importante una etapa de estabilidad que se va a basar en la ayuda de dos grandes políticos profesionales que son Cánovas del Castillo, este de aquí, y Mateo Práxedes Sagasta, este de aquí, o Práxedes Mateo Sagasta, mejor dicho. Estos dos políticos van a crear un sistema político que se llama turnismo. ¿Y en qué consiste el turnismo? Pues como su nombre indica, en turnarse en el poder. Dos partidos políticos, el conservador, que es el de Cánovas, y el liberal, que es el de Sagasta, que se van turnando en el poder, pero se turnan de una manera un poco particular. Ahora os lo explico. También se basa el sistema en una constitución que es la de 1876, que es la que más ha durado en la historia de España, conjuntamente con la que tenemos hoy en día vigente, la de 1978, que era una constitución que restringía mucho las libertades individuales. Y el caciquismo. El caciquismo era un sistema de dominio que aseguraba que las elecciones siempre las ganara uno u otro de estos partidos. Estos dos se ponían de acuerdo a quién le tocaba gobernar cada 5 años, porque el periodo de gobierno en esa época era de 5 años, y acordaban manipular las elecciones para que gobernara uno u otro. Así daba igual que votaran otra opción diferente. Siempre iban a gobernar uno de estos dos partidos. Y eso se basaba en el caciquismo, es decir, se sostenía gracias al caciquismo. El cacique era un rico de pueblo que se encargaba de controlar que todos en el pueblo votaran a quien se había decidido que iba a gobernar durante esos 5 años, o el Partido Liberal o el Conservador. ¿Quiénes apoyaban este sistema? Pues básicamente las clases dominantes, el ejército, la Iglesia Católica, los terratenientes y la gran burguesía. ¿Y quién se puso en contra? Pues los que estaban expulsados del sistema, es decir, el movimiento obrero con socialistas y anarquistas, los republicanos, que no creen en una monarquía, son republicanos por eso, los nacionalistas que van surgiendo en diferentes lugares del país, como el País Vasco, Cataluña, o regionalistas que surgen en otras partes del país, que son, por ejemplo, lugares como en Galicia o Andalucía. Estos son los principales grupos nacionalistas o regionalistas. En primer lugar tenemos el nacionalismo catalán que nace en 1891, que a través de las bases de Manresa, que es un programa político, reclaman la autonomía para Cataluña. Y en 1901 fundan la Lliga Regionalista, que va a ser un partido muy importante durante la Restauración. Mientras que el nacionalismo vasco reivindica la independencia, es fundado en 1891 por Sabino Arana y su partido es el Partido Nacionalista Vasco, que es el que hoy existe y está en el Congreso de los Diputados. En otros lugares existió un nacionalismo basado más bien en la cultura, como el nacionalismo gallego, que tardó mucho más tiempo que el vasco y el catalán en entrar dentro del sistema. Y entre los regionalismos vamos a destacar el regionalismo andaluz, que fue más bien un movimiento intelectual que deseaba solucionar algunos de los problemas sociales que tenía Andalucía planteados.
¿Cómo se llega al final del siglo? Pues el final del siglo en España va a estar marcado por el desastre del 98. ¿Y eso qué fue? Pues se conoce así al desastre del 98 como la pérdida de las últimas colonias que tenía España en América y Asia, Cuba y Puerto Rico, y en Asia las islas Filipinas. Las causas del conflicto en Cuba fueron que la burguesía cubana, que se la llamaba criolla, quería una autonomía política para poder comerciar libremente con Estados Unidos. No podía comerciar libremente con Estados Unidos. Estaba obligada a comerciar con España y a pagar impuestos a España. Desde España había un rechazo enorme a dar la autonomía a Cuba porque había muchos negocios allí de grandes capitalistas como plantaciones de azúcar, café, tabaco. Y en tercer lugar, Estados Unidos pues quería echar de Cuba a los españoles porque no facilitaban sus negocios con la isla y no querían a ninguna otra potencia en América. Esas dos posturas, desde España y Cuba y Estados Unidos, pues provocan una guerra en 1895 y va a acabar en 1898. Primero es una guerra solo entre cubanos y españoles, pero en ese año del 98 interviene Estados Unidos y machaca a los españoles que pierden la isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y sus últimas colonias. Esta es una fotografía de soldados españoles embarcándose a Cuba y hay que tener en cuenta que en el pueblo español estas guerras provocaron un profundo malestar porque solo iban a la guerra los pobres. Si eras rico, podías pagar unas 2.000 pesetas de la época y te librabas del servicio militar. Los pobres no podían pagar esto y tenían que ir a guerras donde no tenían ningún beneficio para ellos ni básicamente no les interesaba estar alejados de su casa. Y esta es una fotografía de uno de los barcos españoles hundidos porque en la guerra de Cuba y Filipinas España perdió prácticamente toda su flota. Las consecuencias de la derrota en España fueron profundas. Primero, se desmoralizó mucho al pueblo por las pérdidas tanto humanas como territoriales. Segundo, surge una corriente intelectual que se conoció como regeneracionismo, que criticó el sistema de la restauración. Se va a poner en contra de ese sistema caciquil, de turnos de partidos, de fraude electoral y además una crisis económica porque se pierde el mercado cubano y hay que repatriar, es decir, volver a traer los capitales a España. Con todo esto llegamos al reinado de Alfonso XIII, este de aquí, en 1902 comienza su reinado cuando alcanza la mayoría de edad y va a reinar hasta 1931. Pero va a llegar en una situación política que se está deteriorando mucho, no solo por la derrota de Cuba, sino por otros factores. Primero que los partidos que se turnan en el poder comienzan a enfrentarse y ya no se turnan pacíficamente en el poder, ahora quieren mantenerse más tiempo en el poder uno y otro y comienzan a pelear. Otros partidos y grupos que están fuera del sistema, que no los dejan participar, tienen cada vez más apoyo ciudadano. El PSOE, los republicanos, nacionalistas y anarquistas pues quieren que los dejen entrar en el sistema. Además, el desarrollo del movimiento obrero es muy importante. A través de los sindicatos, la UGT, un sindicato del PSOE, y la CNT, un sindicato anarquista, van a reclamar una serie de derechos muy claros. La reducción de la jornada laboral, que normalmente era de más de 12 horas, y un descanso dominical, es decir, no había descansos a la semana. Las pensiones para jubilaciones o en caso de accidentes de los obreros, la regulación del trabajo de mujeres y niños, que ya sabemos que trabajaban igual que los hombres, recibían una paga menor, y el derecho a huelga. No había derecho a huelga, era un delito ir a una huelga. El gran problema político, sin embargo, va a ser la guerra de Marruecos en ese momento. España, al perder Cuba, intentó tener nuevas colonias y en 1912 establece un protectorado colonial en el norte de Marruecos. Tenéis que recordar que era un protectorado cuando dimos el colonialismo. La presencia española, sin embargo, provoca la rebelión de los marroquíes contra lo que entendían como una dominación extranjera, y eso tuvo consecuencias muy negativas. La primera de ellas es que en 1909 los marroquíes derrotan a los españoles
y el gobierno decide enviar más tropas. Estas tropas eran reservistas. Reservistas era gente que ya había hecho el servicio militar, pero se le volvía a obligar a ir a cumplir el servicio militar. Y si recordáis, el sistema de reclutamiento era muy injusto, porque si eras rico pagabas y te librabas, mientras que si eras pobre tenías que volver a ir. Con además el añadido de que los reservistas ya habían ido. Esto originó una gran protesta en Barcelona que desembocó en una enorme revuelta que tuvo que reprimir el ejército. Y se conoció a esta revuelta como la Semana Trágica, con barricadas en las calles, lucha de los ciudadanos contra el ejército, etc. En 1921 la guerra de Marruecos va a continuar, pero el ejército español va a tener una gran derrota, la derrota de Anual, donde van a perder la vida entre unos 8.000 y 12.000 soldados españoles. Esto provocó que la guerra fuera muy impopular, sobre todo las derrotas y el sistema de reclutamiento que era totalmente injusto. Provocan un gran malestar sobre todo con el rey, que es uno de los que provocan esta derrota, y con los militares. Además, los militares están siempre reprimiendo las manifestaciones del pueblo e interviniendo constantemente en la política española. Todo ese clima de inestabilidad va a desembocar en un golpe de estado del general Primo de Rivera, que es este que está aquí sentado con el rey Alfonso XIII, que con la autorización del rey establece una dictadura en 1923, que será lo que veamos el siguiente día. Os dejo aquí una serie de ejercicios. De la página 147 tenéis que hacer estos tres, y de la página 149 este. Me los enviáis como siempre con una foto, los colgáis en la Google Classroom y yo os mando la corrección. Os diré en la Google Classroom qué día hay que entregarlo.